Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre los textos literarios, qué son y cuáles son sus características. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es un texto literario, luego sobre sus características y finalmente sobre los tipos de textos literarios. Empecemos. ¿Qué es un texto literario? Un texto literario o los textos literarios son aquellos que cumplen una función expresiva y estética, sirven para expresar y para transmitir belleza. Son parte de los géneros literarios y de la escritura artística. Centran su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje. Y suelen basarse en mundos ficticios, relatando sucesos imaginarios, ideas, etc. ¿Cuáles son sus características? Veamos. Lo primero es que tienen una intención poética, ya que se basa en la experiencia estética que le ofrece al lector. Su intención no es informativa, su intención no es persuasiva, su intención es entretener al lector, que el lector se maraville por el uso del lenguaje y se entretenga. Otra característica es la subjetividad, ya que refleja cómo ve el autor el mundo, cómo es que el autor piensa, cuál es su perspectiva de las cosas a través de lo que escribe. La siguiente característica es el uso particular del lenguaje, que es diferente al uso convencional. Se permite la ruptura de normas, especialmente cuando hablamos de poesía. Es así que el autor llega a desarrollar un estilo personal de uso del lenguaje. La cuarta característica es el uso de figuras literarias, como por ejemplo las metáforas, las onomatopeyas, las metonimias, para enriquecer el texto y hacerlo más atractivo. Como quinta característica tenemos que entretiene. Su objetivo es el de entretener. Su función es esa. Cuando uno lee un cuento, una novela, un poema, lo hace con el mero objetivo de pasar un tiempo para sí mismo, en el que pueda dar rienda suelta a su imaginación a través de las palabras. Y al autor le sirve para expresarse. Y por último, es ficticio, es decir, no se refiere a la realidad, pero es verosímil, es decir, es creíble. Nosotros lo llegamos a creer cuando lo leemos. A pesar de que pueden haber textos literarios que se basen en hechos reales, se dice que es ficticio ya que estos hechos no son narrados de forma objetiva, sino que siempre tienen algún tipo de subjetividad. Y siempre, para que sea un texto literario, tiene que ser verosímil, tienes que llegar a creerlo, tiene que estar escrito de una manera en que tú puedas pensar de que esa realidad alterna es posible. Ahora veamos los tipos de textos literarios. Tenemos la narrativa. Por lo general está escrito en prosa, es decir, en forma de párrafos. No está escrito en verso ni tiene rimas. Es un relato real o imaginario, fantástico o realista. El cuento, la novela, la crónica son ejemplos de textos narrativos. La dramaturgia. La dramaturgia está destinada a su representación en teatro, cine o televisión. Está escrito en forma de guión o de diálogos y tiene acotaciones, porque su objetivo principal no es ser leído, sino visto a través de una representación teatral o ahora del cine o la televisión. La poesía es la más libre y compleja de las artes literarias. Por lo general se usa para expresar emociones y sentimientos. Antes se hacía en verso, ahora no necesariamente. Y por último tenemos el ensayo, que es uno de los nuevos ingresos, ya que todavía hay cierta controversia con incluir el ensayo aquí. Sin embargo, lo incluimos ya que es un abordaje reflexivo y explicativo de un tema, que muestra el punto de vista subjetivo del autor. No en todas las fuentes, como les comento, es tomado como texto literario, pero en las que estamos usando, sí.
Ahora, no siempre hay ensayos literarios, también hay ensayos científicos. Cuando son científicos, pues no se considera un texto literario. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios, que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a José Beteta, a George Edward Vallejo Luque, a Romy Montalbán, a Allen 123, a Sharol Yelitza Dávila Díaz, a Valentina Emilia Flores Vega, a Diego Ramone, a Ciara Sánchez, a Samuel Vélez y a Kim Sani 346. Todos ellos me han acompañado en un estreno de la semana pasada. Muchas gracias, chicos, abrazos para ustedes. También quiero saludar a Yuli Paola Vitola Vitola, a Mayelis Montenegro, a Alena Torres, a Lucas Meabrio y a Diana Paulino. Gracias por sus comentarios. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!